¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 11 de noviembre, contemplamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan los escándalos, pero ay del que los provoca, ay que escandaliza a uno de estos pequeños. Más les valdría que se encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa piedra, arráncate, o a esa planta, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tengan un bendecido día, reiterando este saludo a ustedes en el Señor. Y vemos hoy día cómo el mensaje de este Evangelio nos va a dar 3 importantes enseñanzas, hermanos. Nos habla del escándalo, nos habla del perdón y nos habla de la fe. Y yo quiero empezar con algo muy importante, con el escándalo. Hermanos, el Evangelio comienza diciendo: es inevitable que sucedan los escándalos, pero ay de aquel que los provoque. Hermanos, el escándalo pues viene de esta palabra escandalón, que significa pues objeto que hace tropezar o resbalar. Una piedra en el camino o una cáscara de plátano. Amén. Hermanos, escandalosa, o la palabra escándalo es aquella, o es el escandaloso o escandalosa, es aquella persona pues que por su mal ejemplo, sus palabras malintencionadas, maliciosas, su conducta nos desvía del camino del bien, de la verdad en Jesucristo, nos pone en el camino del mundo, en el camino de la perversión, en el camino de la malicia, en el camino de los engaños. Sí, hermanos. Y con esto nos ponemos a reflexionar tú y yo en este momento y podemos darnos cuenta que cómo nos encanta anunciar públicamente los errores de los demás con el fin de avergonzarlos. Vemos muchas veces en las redes sociales cuánta difamación, cuánta intención de querer perjudicar a las personas. Sin embargo, hermanos, nos podemos preguntar: ¿esto es un acto redentor? ¿O es un acto de hacernos sentirnos mal? ¿O este acto que estamos haciendo verdaderamente es para hacernos sentir bien y satisfacer nuestra sed de sangre pura? De seguro que si nosotros lo hacemos con mala intención, hermanos, Jesús no lo aprobaría. Definitivamente que no, porque Él es bastante directo y claro en su declaración, en su manifestación, en cuanto a cómo tratar a un hermano o a una hermana errante. Si te dice, acuérdate. Si te ofende, díselo directamente y en privado. Es decir, no te permitas avergonzarlo en público. Pero eso nos encanta hacerlo, hermanos. Por eso cuando tu hermano o tu hermana o algún conocido se arrepiente, perdónalos. Hasta 7 veces 7, dice. Ahora, esto no significa, pues, hermanos, que no les hagamos responsables del daño que han hecho o que no que querramos por ahí que reparen el mismo. Claro que no. Solo significa que no les privamos de su derecho a la dignidad humana, a esa dignidad humana básica. Hermanos, muchas veces actuamos sin compasión, pues actuemos con compasión, incluso cuando les pidamos cuentas. Hoy, si nos preguntan, ¿quiénes son los grandes escandalizadores de nuestro tiempo? Pues si te pones a mirar, ¿no? ¿Cuáles son esas estructuras que de alguna manera nos hacen daño en todo el pensamiento, en esta gran escala de valores? Nos tenemos que dar cuenta que vemos los medios de comunicación social, en esos grandes programas de televisión, en las redes sociales, vemos en esos programas pagados, vemos mensajes de ideología muchas veces anticristiana, vemos ideologías ateas. Allí, hermanos, se está escandalizando a hombres y mujeres.
Pero también vemos en las redes sociales cómo es que difaman a una persona. Y eso lo vemos en el mundo político. Eso lo vemos en el ámbito quizás de tu barrio, en tu mundo laboral. Porque, hermanos, en un principio se tenía muchas veces la idea de hacer el bien y eso no lo hacemos. Y por estos mensajes ahora les parece lo más natural, lo más normal acusar, escandalizar. Oh, tal o cual persona hizo esto, lo otro. Tal persona es así, asá. Hermanos, si hoy el mal que viene bien disfrazado de bien, ese bien que califica como todo lo malo, como bueno y del bien, hermanos, muchas veces ese bien es calificado como lo malo y muchas veces lo malo es calificado como lo bueno. Esto es producto, hermanos, de la gran confusión moral que tenemos, de esa carencia moral que hay en nuestra sociedad. Hay una obstrucción definitivamente de la conciencia humana que lamentablemente el mundo digital, de redes sociales, de los programas de televisión, de los organismos internacionales, de los organismos políticos, de tantas cosas, nos venden en nuestros sentidos ideologías de la realidad, pensamientos de la realidad, y muchas veces son distorsionadas, hermanos, manoseándonos de alguna manera el amor de nuestra forma de sentir, cuando creen que dos personas del mismo sexo es lo más natural. Hermanos, no es así. Eso es algo antinatural. No podemos permitir esas cosas de libre manera. Amén. Y muchos lo ponen como esa cosa antinatural, como un derecho a morir dignamente, un derecho sobre mi cuerpo y demás. Y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Amén. Hermanos, tengamos mucho cuidado con hacer escándalo. Ten mucho cuidado con difamar. Ten mucho cuidado con calumniar. Ten mucho cuidado con criticar y juzgar. Ten mucho cuidado, hermano, hermana, cuando no sabes la verdadera historia de aquella persona. Pero también nos habla sobre el perdón. Jesús nos pide que perdonemos tantas veces como sea necesario y aún en el mismo día, hermanos. Si el otro está arrepentido verdaderamente, aunque nos duele, hermano, hermana. Jesús nos dice, si tu hermano peca, repréndele, sí, llámale la atención, llámale a la reflexión. Y si se arrepiente y te pide perdón, pues perdónale. Ese es el termómetro, hermanos, de la verdadera caridad. Y ese termómetro de la verdadera capacidad, de la verdadera caridad, hermanos, es la capacidad de perdonar. Amén. Qué hermoso, hermanos, es perdonar. Pero también qué difícil es perdonar. Escuchen esta palabra. Qué hermoso es perdonar, pero qué difícil es perdonar. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo no pone condiciones al perdón, hermanos. No te dice que para que tú perdones hay que hacer estas o cuales cosas todavía, no. Pues hablando, Él te dice 7 veces, y 7 veces significa siempre. Significa que el perdón siempre hay que darlo con plenitud, con totalidad. Nunca es un perdón parcial, hermanos. Un perdón a medias no existe. No existe fraccionamiento para el perdón. No hay un perdón que se pague en cuotas. Sino es generoso, es abierto y sin condiciones. Amén. Hoy te pregunto a ti, ¿sientes que te cuesta perdonar? Pues si sientes eso que te cuesta perdonar por las personas que más daño te hacen, pues pide a Dios en oración que te dé un corazón como Él, como Jesús, que te dé ojos como Él siente, para mirar como Dios mira. Sobre todo mirar a esas personas que tanto, hermano, hermana, nos han ofendido, que tanto han calumniado. Sobre todo aquellas personas que desean tu mal, solo tu mal, y que tanto te cuesta perdonar en ese momento. Pide al Señor que te ayude a perdonar a esas personas. Amén. Pero también nos habla, hermanos, de la fe. Y los apóstoles le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Y pues debemos de entender que no hay vida espiritual sin fe, hermanos. Por eso la respuesta es clara y contundente. Y nos dice Jesús, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esta higuera, arráncate de la raíz y plántate en el mar, y de seguro obedecería. Pues con esta afirmación, hermanos, nuestro Señor Jesús nos enseña que la fe, solo la fe, puede realizar aquellos imposibles que el hombre no puede. Hermanos, hoy no hay más milagros en el mundo, ¿y saben por qué?
¿Saben por qué ya no vemos milagros como años anteriores o como siglos pasados? Porque la fe de los hombres es débil, hermanos. Y en muchos la fe ya no existe. Por eso vivimos aún en esas ataduras de enfermedad. Vivimos aún en esas ataduras de fracaso. Vivimos en esas ataduras de crisis familiar, donde hay conflictos matrimoniales. Esa crisis matrimonial donde todos los días solamente viven en una situación de costumbre y después buscan lo más fácil, que es la separación o el divorcio. Y dicen que la separación y el divorcio es lo más difícil. Qué mentira, hermanos. La separación o el divorcio es lo más fácil que se puede adoptar. Por eso tenemos así. Nuestra falta de fe nos permite que pasemos hasta crisis financiera, crisis laboral. Tantas cosas, hermanos, que tenemos. ¿Y por qué? Porque nuestra fe es débil. Por eso hoy te digo a ti, cree en el Señor, pero créelo firmemente, sin dudas, sin miedos, y verás verdaderamente milagros en tu vida. La fe, hermanos, más que una riqueza del entendimiento, es un estado de ánimo, fruto de la experiencia de Dios, de poder obrar contando su confianza. La fe es el principio de la verdadera vida. San Ignacio de Antioquía decía: quien actúa con fe logra cosas asombrosas. Así lo expresa el Señor al decir: si tuvieras fe como un granito de mostaza, habrás dicho: muévete, arráncate, planta y vete al mar. Y de seguro que obedecería. Qué importante, hermanos, entonces, es importante nuestro comportamiento delante de los demás. Así como puedo ser un instrumento para que los demás se acerquen a Jesús y crean en Él, puedo también ser causa de algunos que se alejen. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces por un mal testimonio nuestro, algún hermano o hermana se ve escandalizado y juzga mal a la iglesia e incluso al cristianismo? Hermanos, hoy el Señor nos invita a tener cuidado con nuestra manera de hablar y de portarnos, y de manera de que no vayamos a ser ocasión de pecado alguno para nuestros hermanos. Estemos atentos, hermanos. No olvidemos entonces lo que hoy nos habla. No seamos instrumento de escándalo. Perdonemos siempre y sobre todo, pidamos al Señor que aumente nuestra fe. Hoy dile al Señor: gracias, Señor, por todo lo que me das el día de hoy. Te pido humildemente que me des la gracia, que me permitas vivir en la verdad y ser la luz para el mundo, y no ser esa piedra del escándalo para los demás. Pero también, Señor, te pido que me des la fortaleza y la gracia de perdonar, sin condiciones, sobre todo aquellas personas que más me cuesta. Permíteme abrir mi corazón a la reconciliación con aquellas personas que me cuesta verdaderamente. Pero también aumenta mi fe, Señor, porque sin ti no soy nada. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.